Dice la palabra del Señor, primero de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, y o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Amén. Ahí dejamos la lectura, tenga la bondad de sentarse. He titulado el tema de este día, mis amados hermanos, misericordias en extremo. Es un tema, bueno, es de mis favoritos, porque siempre que pensamos en la misericordia de Dios, debemos de pensar en esos términos. Y aquí encontramos misericordia en extremo. Todos aquí, creyentes, no creyentes, todos pecamos, aún estando ya en los caminos del Señor. En nuestro caminar con el Señor, todos pecamos. Hay pecados que son por omisión, hay pecados que son por comisión. Unos se le llama de una manera por no hacer nada al respecto, es decir, los pecados de omisión son aquellos donde usted se hace el desentendido, como que si no vio. Lo decimos en castellano, se hace como del ojo pacho, como que si no vio. Esos son pecados de omisión, y de esos cometemos muchísimos. Y están los de comisión, que son los que activamente nosotros cometemos, lo hacemos ya con alevosía, lo pensamos. Ahora todos hemos querido regresar el tiempo para arreglar el desastre que el pecado acarrea. Más de alguna vez quisiéramos tener, así como Back to the Future, como tener una cápsula de tiempo, ¿verdad? Para visitar lo que pasó y arreglar aquello, y para que en el futuro nosotros nos ahorráramos tanto dolor. Ahora, no existe un solo ser humano que no lamente haber hecho algo malo, algo vergonzoso. No hay un solo ser en la tierra que no lamentemos decir: si volviera a nacer no hubiese hecho algo, y ese algo solo usted lo sabe. Pero aquí la pregunta quizás más importante que hemos de plantearnos es: ¿pero qué sucede cuando el justo peca? Cuando los que son buen ejemplo defraudan a su familia, defraudan a Dios, ¿qué sucede? La historia de hoy, mis amados hermanos, es precisamente esa historia. Esa historia cuando el Señor inquieta el corazón. Bueno, en una porción dice que es el Señor, en otra dice que fue Satanás. Ya le voy a explicar un poco de eso. Pero que el Señor inquieta el corazón de David para hacer un censo al pueblo, al ejército. Y él quiere hacer un censo para tener números. Y eso, hermano, de haber querido hacer ese censo, desagradó terriblemente a Dios. Y le voy a explicar en un momento por qué es que le desagradó terriblemente al Señor. Entonces el Señor hace verle a David su error,
David reconoce que ha fallado y en su reconocer le dice: Señor, quita de mí esta iniquidad. Ya vamos a ver el término iniquidad también. Esta iniquidad que he hecho, bórrala de mí. Y entonces el Señor le envía un profeta llamado Gad. Y este profeta que el Señor envía, que le envía a David, le trae 3 opciones y le dice: escoge una de ellas. Y eso para mí se me hizo interesante. Ya vamos a darnos cuenta por qué es que Dios a este hombre, a David, le da opciones para saber qué castigo recibir. David llegó a tener una relación con Dios que conocía mucho cómo Dios obraba. Y él se decide por caer mejor en manos del Señor y no en manos de sus enemigos. Tenía mucha razón David. Y es efectivamente lo que sucede. La espada de Dios se desenvaina por 3 días y llega una peste que está matando a todo el pueblo. David se da cuenta que ha caído en manos de Dios, pero también él sabe cómo se hace cuando alguien ya cayó en manos de Dios. Y aquel hombre se arrepiente. Y el arrepentimiento de David es cuando él dice, llega un momento donde él dice realmente: Señor, ¿por qué no me castigas a mí y deja tranquilo al pueblo? ¿Qué tienen que ver estas ovejas? Dice: ¿qué tienen que ver estas ovejas? Mejor castígame a mí. Y entonces el profeta le dice: ve y tienes que hacer algo, fruto digno de arrepentimiento. Ve y tienes que hacer un altar. Aquel hombre hace un altar. Bueno, para llegar a hacer un altar tiene que comprar un terreno de una extensión bastante amplia. Y este hombre le quiere regalar el terreno a David. Pero David le dice: no, porque yo conozco a Dios y yo no le puedo dar en mi arrepentimiento a Dios algo que no me cueste nada. Y así termina la historia. El Señor recibe el holocausto que David le da. En ese momento se detiene la mortandad, le libra la vida al pueblo. Y entonces David reconoce que se había equivocado. Y es una historia maravillosa, de las mejores historias que usted va a encontrar en la Biblia. Es un drama digno de una gran película, de una película de 2 horas, de estar como a la orilla del asiento, agarrándose del asiento. Es increíble lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que le desagradó a Dios acerca del censo que David hizo? Fíjense que en Éxodo capítulo 30 usted va a encontrar que cuando Dios le dijo a Moisés que se harían censos, la manera en que Dios estableció el censar al pueblo tenía objetivos de provecho para el pueblo, tenía objetivos que iban más en un sentido de ser beneficiarios, el pueblo ser beneficiarios de la misericordia de Dios. Era precisamente para fines de salvación. Y aquí es donde se pone interesante esto, porque aquí voy a aclarar también qué significa que Satanás incitó a David y por qué en 2 Samuel dice que Satanás fue y aquí dice que fue el Señor. Bueno, para empezar, esta es la porción y esa contradicción que existe en la Biblia. Aparentemente es una aparente contradicción. Existe porque es la mejor explicación de Santiago. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, y efectivamente es que Dios no hace eso. Pero ¿qué es lo que sucedió con el caso de David? Es que David comenzó a sentirse orgulloso de su ejército. Oiga esto, por eso desagradó a Dios. David comenzó a sentirse orgulloso de su ejército. Y por eso explica que en 2 Samuel diga que fue Dios quien lo incitó y en otra porción diga que es Satanás. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos hará entender qué tan mal estamos cuando decidimos hacer cosas por puro orgullo. Dios va a utilizar nuestra propia naturaleza caída para hacernos entender
qué tan mal estamos. O sea, es Dios el que está usando las semillas del pecado que el enemigo sembró en nuestra propia vida, a lo que Santiago le llama que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino de su propia concupiscencia. Es decir, que lo que Dios hizo fue hacer entender a David, o más bien guiarlo, para que de su propia concupiscencia David comenzara a querer censar al pueblo. Es como que, y no como que fue, sino así fue. Dios realmente va a utilizar nuestra naturaleza caída para abrirnos los ojos, para que volvamos a confiar en Dios. De repente nos hemos sentido que ya tenemos todo controlado y nos olvidamos de Dios. Y entonces, cuando sentimos que todo está controlado y nos empezamos a olvidar de Dios, entonces suceden cosas que están fuera de nuestro control. Escuche esto, por favor. Empiezan a suceder cosas que están fuera de nuestro control, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con una pandemia, que tienen que ver con muchas cosas que están fuera de nuestro dominio. Y en ese momento nos damos cuenta de nuestra naturaleza y qué tan frágiles somos. Y entonces, cuando nos sentimos que ya tenemos todo bajo control y nos olvidamos de Dios y comienzan a suceder cosas que están realmente fuera de nuestro control, es ahí donde nuestra naturaleza se ve enfocada por la luz de Dios para hacernos entender que nosotros dependemos totalmente de Dios. Ese fue el pecado de David. Porque uno, hermanos, puede estar logrando su sueño americano y uno puede sentir que tiene dominado todo, pero ¿y qué si sus hijos se están perdiendo? ¿Y cómo controlamos eso? ¿Y cómo controlamos una enfermedad terminal? ¿Y cómo controlamos las cosas que muchas veces la misma naturaleza nos va mostrando? Imagínense que usted piense que tiene toda la fuerza y tiene todo por su propio criterio, por su propia habilidad. Usted tiene todo bajo control y llega una enfermedad que ni la mejor aseguranza de salud puede cambiar los resultados. Y entonces tomamos decisiones financieras a veces de una manera arrogante, y cuando la economía colapsa, tenemos que recurrir otra vez al Señor. David descubrió su error. David pronto se dio cuenta que había hecho mal. Se da cuenta que se había vuelto orgulloso. David descubre que el censo era solamente como que si el corazón de Saúl todavía, o el espíritu de Saúl todavía andaba por ahí. Se sintió por unos minutos, David se sintió orgulloso, pero él se da cuenta pronto. David sabe que el censo David sabía que el censo que había hecho no tenía fines expiatorios, porque cuando en el capítulo 30 de Éxodo Dios habla del censo, el censo tenía fines expiatorios. Le cuento un poquito lo que Dios dijo. Dios dijo: cuando ustedes censen al pueblo, a todos los censados de 20 años arriba le van a pedir una moneda, por decir 25 centavos, una moneda. Y todo lo que se recojan, a toda la persona que ustedes hayan censado, le van a pedir una moneda, 20 años para arriba, y eso lo van a traer al templo, y eso va a servir para todas las ofrendas que se hacen en el templo a favor del pueblo. Pero el Señor, cuando dio esa regla, Él les está diciendo: el censo, ustedes, los reyes, los gobernantes, deben de hacerlo para buscar el provecho del pueblo, no solamente para medir sus campañas políticas, no solamente para cuestiones egoístas como en el caso que David estaba haciendo, sino con el único propósito de bendecir al pueblo. O sea, el propósito del censo, como Dios lo dijo en Éxodo, era con fines expiatorios. Por eso es que David dice: quítame, Señor, cuando ora, dice: Señor, líbrame de mi iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad, escuchen esto por favor, this is good. Iniquidad es usar algo santo
con fines egoístas. A eso se le llama iniquidad. La iniquidad es cuando usted utiliza algo que es sagrado para cosas que no son sagradas o que son muy egoístas. O sea, usted usa de iniquidad cuando para hacer un negocio se hace pasar por creyente para poder sacar buena parte y ganarse la confianza de una persona. O usted le dice a una hermana que hoy el 14 de febrero se oyen cosas, hermanos, aberraciones espirituales. No falta el hermanito que le dice: hermana, hoy este 14 de febrero le quiero decir que Dios me la mostró en sueño. Usted está utilizando a Dios, algo sagrado, para cosas que no necesita meter a Dios. A eso en la Biblia se le llama iniquidad. Ahora, David se da cuenta. Bueno, esto es para los solteros, ¿verdad? Tenía que decir algo el 14 de febrero. Pero David aquí se da cuenta que él ha cometido iniquidad, que él está utilizando el censo no porque le importe el pueblo, sino porque él quería saber cuánto ejército tenía. Él quería, lo estaba haciendo por egoísmo, lo estaba haciendo por vanidad. O sea, los fines por lo que David estaba haciendo el censo no era para los fines que Dios había dicho. Y entonces Dios lo pone a prueba. Y por eso es que el Señor, y aquí viene porque es que el Señor lo pone a prueba. Porque el pecado de David era de orgullo, era de egocentrismo, era de egoísmo, era de vanidad. Entonces, ¿por qué le da a escoger? Le da a escoger, o le da las opciones a escoger, para saber si David dejaría de ser egoísta en sus razonamientos. Imagínense que el Señor le dice: ok, vamos a ver David, vamos a hacer algo aquí. Te voy a dar 3 opciones. Una, que haya hambre en toda la tierra, ¿ok? 2, que tus enemigos se burlen de ti, que caigas ante tus enemigos y que seas la burla de tus enemigos. Y número 3, que llegue la peste por mano de Dios. Y entonces Dios le pone la prueba más grande que David tuvo. Si la prueba más grande no fue con la mujer aquella con la que pecó, hombre, allí ni aprobó el hombre. Pero esta prueba era más grande que el mismo Goliat. Esta prueba era verdaderamente grande, porque Dios tenía que lidiar con algo que había en el corazón de David, con la vanidad de David. Tenía que lidiar con aquello. Y entonces le dice: vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que castigue? Cuando alguien no se ha arrepentido de verdad, mis amados, oigan esto por favor. Cuando alguien no se ha arrepentido de verdad y le dicen: ¿qué quieres? ¿Quieres que toda la gente sufra hambre? ¿Quieres perder una guerra? ¿O quieres que la peste venga sobre el pueblo? El que no está arrepentido dice: no, pues que venga el hambre, y que todos sufran. Sí, porque el que no se ha arrepentido no le importa lo que los demás sufren. Pero cuando David se arrepiente, David dice estas palabras emblemáticas en la Biblia. Cuando aquel hombre dice: pero ¿y qué? Este hombre llega un momento que dice: no soy yo el que hizo contar al pueblo. En el verso 17, si usted quiere en su Biblia lo lee: ¿acaso no fui yo el que hice contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, oiga las palabras de David. Dios mío, es que usted tiene que divertirse con esto, y no divertirse en un sentido morboso, sino alegrarse con la palabra. Vean las palabras de David: ¿acaso no fui yo el que pequé? Y estas ovejas, ¿qué tienen que ver? David vuelve a su reinado correcto. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Recuerde que David fue el que con la pericia de sus manos pastoreó a Israel. Y cuando Dios está trayendo una plaga, una peste sobre Israel,
Él le dice: Señor, pero si, ¿para qué castigas a estas pobres ovejas? Estas ovejas no hicieron nada, yo pequé. Jehová Dios mío le dice: sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Ese es verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Ahí no hay vuelta de hoja, decimos en castellano. Ahí no hay confusión. Porque él pudo decir: que sufran todos, yo estoy en el palacio a gusto. No, él dijo: no, tranquilo, deja estas ovejas. Volvió, se acordó que no era rey solamente, sino que era pastor de ovejas, y protegió a las ovejas. Y es esto, mis amados hermanos, lo impresionante de todo: cómo David llega a ese arrepentimiento, cómo David llega a conocer al Señor. Y si tome nota de esto: quien conoce los tratos de Dios prefiere caer en la mano de Dios que en la mano de cualquier otra persona. El que conoce al Señor, el que conoce los tratos de Dios, siempre va a preferir caer en manos del Señor. Siempre va a querer tratar mejor con Dios. ¿Por qué? De las tres opciones, David escogió el trato de Dios. El trato de Dios para él. Y es por eso que él dijo: las misericordias de Dios son muchas en extremo. Si Dios me va a castigar a mí, que no castigue a mis hijos, que no castigue a la empresa donde trabajo, que no castigue a la nación, que no castigue a mi pueblo. Pero le dice: yo lo que quiero es caer en manos del Señor, porque yo conozco que sus misericordias son muchas en extremo. Porque el que ya sabe cómo Dios obra, el que ya sabe que mejor es la vida, mejor, dice la Biblia, mejor son tus misericordias que la vida. Mejor son tus misericordias que la vida. Nunca tengas temor. Si has fallado alguna vez, no tengas temor de venir de una vez y tirarte a los pies del maestro y decirle: Señor, castígame como quieras, porque yo sé que en tu castigo te acordarás de la misericordia y no me vas a hundir. Ay, hermanos, si yo quisiera que ustedes entendieran esto por el poder del Espíritu Santo y lo entendieran muy bien. Porque muchos fallan y tienen miedo de reconciliarse, y tienen miedo de venir de regreso, y tienen miedo que la gente los vea que fallaron, y por el temor de la gente no reciben lo que Dios tiene para ellos. Pero David dijo: no importa, aquí vengo porque yo sé que en las manos de Dios, si me humillo y si yo me tiro totalmente y confío en Él, Él no se va a ensañar contra mí. La misericordia de Dios, Él no se enoja para siempre. Entonces prefiero caer en manos del Señor y no en manos de los hombres. Número 2, el verdadero arrepentimiento siempre al verdadero arrepentimiento siempre le acompañan buenos frutos, buenas obras, le acompañan buenos frutos, siempre. Dios, que es el que mejor entiende esto del arrepentimiento, porque Él es el que pide el arrepentimiento. Dios pide que se haga un altar. En el verso 18, Gad, el profeta, le dice: bueno, te has arrepentido, pues para que tus lágrimas, mire esto, para que tus lágrimas no sean lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo, porque yo he visto gente que lo que siente remordimiento, no están arrepentidos, pero lloran, pero es que salen ríos de los ojos llorando, dice que arrepentido. Pero como Dios va más adelante que nosotros, su sabiduría es mucho mayor, le dice: te has arrepentido, así que vas a hacer un altar. Y ahí vea el drama de esto, pues. Vas a hacer un altar. Y David dijo: altar, ya claro, yo lo hago. Y corrió hacia una era, hacia un terreno. Y cuando llega a ese terreno, le pide al dueño el terreno para hacer un altar. Y entonces el dueño le dice: se lo regalo, y es más, le regalo los bueyes y la leña si quiere. Y David sabe que el arrepentimiento sin sufrimiento, sin consecuencias y poder lidiar con eso, no es arrepentimiento, muchachos, hermanos amados. Eso no es arrepentimiento. Y entonces otra vez la prueba:
te la voy a poner fácil. Y David tiene que tomar esas decisiones. Y le regalan los animales, le regalan la leña y le regalan el terreno. Y David dice: yo no sé si se sintió tentado, porque ¿con qué está lidiando Dios? Está lidiando con el egoísmo de David. Está lidiando con la vanidad de David. Está lidiando con que él ya se sentía muy rey. Se le había olvidado que era pastor. Va siguiendo, ¿ah? Entonces el dueño del terreno apela a la corona. Es decir, usted es el rey, you can have it. Usted puede agarrar lo que quiera, para ver si David iba a sentir: por supuesto que yo soy el rey, y como yo soy el rey, me lo merezco. Uy. Y es que como yo soy el rey, me lo merezco. Pero David se había arrepentido de verdad. Listen, David se había arrepentido de verdad. Y él dijo: no, ahorita vengo de meter las extremidades bien profundo. Acabo de tomar decisiones egoístas. Y este me está regalando el terreno, los bueyes y todo. No puede ser. Si acabo de tropezarme, y no puedo tropezarme dos veces en la misma piedra, y no puedo hacer. Entonces le dice: no, te voy a pagar el precio del terreno justo, y te voy a pagar por los animales, y te voy a pagar por la leña, porque no le ofreceré sacrificio al Señor que a mí no me haya costado nada. Es que escuche esto, es que el perdón es instantáneo, pero la restauración duele. Se lo tenía que decir. El Señor, si hoy te arrepientes, te perdona, pero tu restauración, David lo sabía, es que David había visto morir a su hijo que tuvo con la mujer aquella, hombre. David sabía que algo tenía que hacer, porque el perdón es instantáneo, pero la restauración, David dijo: no puedo hacer algo que no me cueste nada si es que voy a ser restaurado. Eso de que, hermano, mire, yo le quiero decir que fallé, pero ¿será que me puede poner en disciplina nada más 3 días? No, así la cosa no funciona. Es más, hermano amado, si usted es creyente y usted ha caído en manos de un mal pastor, y el pastor, en lugar de ponerle una disciplina, le dice: no, hermano, mire, haga un ayuno 2 días, irá listo y usted puede seguir adelante, no hay problema, siga fornicando, siga pecando, siga mintiendo, siga robando. Ahora usted es el responsable. Usted dígale: no, pastor, yo he fallado y no puedo ser restaurado sin que me cueste. Aleluya. David había aprendido sus lecciones, porque el verdadero arrepentimiento siempre le acompañan frutos. Y cuando le tratan de regalar la tierra, él dice: no. David sabía que el perdón era instantáneo, pero la restauración es dolorosa. Y número 3, cuando corregimos nuestros caminos, realmente sanamos nuestra tierra, sanamos nuestra familia. La pestilencia, cuando David corrigió su camino, cuando David corrigió lo que estaba mal, en ese momento se detuvo la miseria, en ese momento se detuvo la desgracia, en ese momento todo empezó a tomar su lugar. Y esta es la palabra que Dios te envía. Si hoy te arrepientes, si hoy te regresas a la voluntad de Dios, entonces tu familia será restaurada. Cuando hemos pecado, nosotros debemos de buscar la corrección de Dios. Cuando hemos pecado, necesitamos regresar a la posición de santidad que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Si usted no lo hace por su propia cuenta, si usted no toma los pasos que David tomó, la tiranía de los seres humanos es cruel. Si usted permite que eso que usted sabe que ha hecho salga a luz, al conocimiento de medio mundo, en las redes sociales, no se te va a acabar la vergüenza. No te va a alcanzar esta vida para aguantar toda la vergüenza
una vez esas fotitos semidesnudas salgan a las redes sociales, te está hablando el Señor a tiempo, a tiempo, a tiempo. No es que yo soy muy listo, es que yo uso Snapchat. El Señor te está hablando a tiempo, Snapchatero. Te está hablando a tiempo. Es que yo borro los mensajes, es que yo borro. Tú no eres más listo que Dios. Tú no eres más lista que Dios. Y Dios a tiempo te dice: vuélvete ya. Porque si caes en manos de los hombres no perdonan. ¿Me está escuchando? Los hombres no perdonan. Y una vez eso salga, la mujer de ese con quien te estás metiendo se va a enojar y va a publicar todas esas cochinadas que andas haciendo. Y yo no sé por qué Dios me llevó por este rumbo, porque esto ni en mis apuntes estaba. Así que ha de ser el Espíritu Santo que a alguien lo está sacudiendo hoy. El marido de esa mujer se va a enojar tanto que va a publicar todas tus debilidades, porque ni buen cuerpo tienes. Sí, porque de repente alguien diga: ay, qué bonita, pero a veces son cosas así, cochinas. David decía: yo no puedo caer en manos de mis enemigos. Uy, cómo se alegrarían todos los que te detestan. Oh, qué fiesta haría el infierno, qué fiesta harían tus enemistades, tu ex, y qué fiesta haría medio mundo alegrándose de tu desgracia. Y David sabía eso, y David decía: no, mejor es caer en manos del Señor, porque ahí hay mucha misericordia en extremo. Es mejor. Las misericordias de Dios son muchas, muchas en extremo. Misericordias, muchas en extremo. ¿Qué tan extremas son las misericordias de Dios, que nos dio a su único Hijo? ¿Por qué tener miedo de enfrentar lo que haya que enfrentar? ¿Por qué? Si el que te quiere perdonar dio a su único Hijo. Y Él ha dicho que el corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. El Señor en la palabra ha declarado que más alto que los cielos es su misericordia. Y mis amados hermanos, hay misericordia extrema, mucha misericordia. Nada mueve más el corazón de Dios que un pecador arrepentido. Nada mueve el corazón más del Señor que alguien que viene totalmente rendido. Puedes parar las desgracias que vienen sobre tus hijos, y puedes parar las desgracias que vienen sobre tu casa, y puedes parar las desgracias, y ya está todo preparado para la destrucción. Y el Señor envía su palabra porque Él quiere detener las desgracias. Y quizás has fallado, y quizás te sientas mal, y quizás has destruido tu hogar. Pero yo te traigo las noticias que David descubrió. Hay misericordias muchas en extremo en los brazos del Señor. Quizás has defraudado a los que más te aman. El Señor te dice: hay misericordias en extremo este día. Quizás has violado tu propia conciencia y nadie lo sabe. Quizás solo tú lo sabes, pero yo te digo: hay misericordias muchas en extremo para ti. Has cruzado las líneas que pensabas que nunca ibas a cruzar. Yo te digo: hay misericordias muchas en extremo para ti. Piensas que para ti ya no hay esperanza, que ya no hay perdón. Yo te digo: hay misericordias muchas en extremo. En tu arrepentimiento y restauración, ahí está la respuesta a tu crisis familiar. Ahí está la respuesta a todo el desastre que estás viviendo, a la inestabilidad, a los pleitos constantes, al desamor de tus hijos porque ya les has hecho mucho daño. En tu arrepentimiento, ahí está la respuesta a toda esa crisis. Hoy puedes iniciar una nueva vida. Hoy puedes resolver grandes crisis.
Hoy puedes caer en manos del Dios de las grandes misericordias en extremo. No esperes más. No esperes hasta que las cosas ya no puedan regresar. Haz un altar inmediatamente para el Señor. Y hoy no vas a derramar, no vas a matar animales tú mismo. Haz un altar y tú mismo derrama tu vida delante del Señor. Y toda la misericordia en el nombre de Jesús se detiene hoy. Misericordias en extremo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tus misericordias son mejores que vivir. Y mira los corazones que hoy en silencio están diciéndote a ti: perdóname. No los defraudarás nunca, Señor, porque tú no desechas los corazones contritos y humillados. Hoy, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Perdona ahora aquellos que se están arrepintiendo. Tócalos ahora y perdónalos. Que puedan confesar. Dígale al Señor: Señor, ¿qué tiene? ¿Qué han hecho estas ovejas? ¿Qué hizo mi hijo? ¿Qué hizo mi hija? Fui yo quien fallé. Y tírate a los brazos del Señor, porque hay misericordias en extremo y son muchas. Su misericordia es mejor que la vida.